La historia nos juzgará, decía ayer la presidenta ministra Norma Piña, al pues concluir su última sesión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ese mensaje se daba fin a una era de más de 30 años de lo que habría sido este tribunal, máximo tribunal constitucional. Pudo haber evitado, Norma Piña, se busca la anécdota muchas veces y decir, bueno, es que si se hubiera levantado para saludar al expresidente López Obrador, la historia habría cambiado. Si hubiera tenido más mano izquierda la ministra Norma Piña, otra cosa hubiera sido. Pero la historia nos da muchos antecedentes de la visión que el líder político del llamado movimiento de Morena tenía con respecto al Poder Judicial desde el año 2005, cuando era en su primera candidatura a la presidencia de la República. Pero la historia finalmente se dio así. Y mucho agradecemos hoy que nos acompañe el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para poner en perspectiva este cierre que no se dio, no se dio solamente con la reforma judicial, sino que vino de atrás. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal, querido Ivonne? Te saludo a ti y a todo el auditorio con mucho gusto. Doctor, ¿pudo haber evitado otro ministro al frente del Tribunal Constitucional este cierre? Mira, Ivonne, es una pregunta interesante en el sentido de que claramente el contraste que hubo con el anterior ministro presidente antes de Norma Piña fue Arturo Saldívar, y me parece que el rol que tuvo como presidente y cómo finalizó este personaje, pues ahora sí que renunciando a la investidura y siendo parte del partido político en turno, le quitó muchísima legitimidad institucional a la Suprema Corte. Más allá de que si alguien pudo también estar alineado con el partido en el poder, con el oficialismo, aquí lo que resalto pues es eso, es la congruencia y es la ética, es la institucionalidad de unas personas que hasta el último día no hicieron otra cosa que respetar el encargo que tenían con la Constitución, que no con el presidente o la presidenta en turno. Entonces, me parece sensato ese discurso en donde ya será la historia. El problema con la historia, querida, es que la historia en el corto plazo es muy huidiza, es engañabobos y resulta algo que no nos da tiempo para reflexionar en el largo plazo. Pero la historia, cuando pase tiempo, cuando el poder político tenga que irse, porque en algún momento se tendrán que ir, si venimos de un partido político de 70 años en el siglo pasado, al final se fueron. Y esa historia creo que es la que hablará de ministros y ministras que al final, antes que doblarse, antes que resolver con criterios políticos y no jurídicos, va a ser lo importante para poder reconstruir esto que yo en lo personal no me he cansado de repetir, que es un error histórico. La reforma judicial no es un esfuerzo por mejorar el sistema de justicia en México. La reforma judicial es una cosa que se podría focalizar como una estrategia de captura de las instituciones. Lo más sencillo es que la Suprema Corte, pues simple y sencillamente avale las decisiones que el poder político del momento tome, ¿no? Cuestiones como la militarización, como la prisión preventiva oficiosa, como la ley eléctrica, en fin, muchos temas que esta Suprema Corte que el día de ayer finalizó, pues simple y sencillamente le puso cara a un poder político que no tuvo ninguna consideración por la Constitución. Estamos conversando con el doctor Tito Garza Onofre, investigador de la UNAM, del ITAN y del Colegio de México. Maestro, doctor, vamos a tener más tiempo para evaluar el legado que nos deja esta corte, pero iremos muy pronto a un corte. Le pedimos de entrada, de saque, ¿cuál sería para usted lo más importante del legado? Claro que sí, mire, y bueno, en ese sentido sí creo que en estos 30 años, del 94 al 2024, ¿no? Ya este último año prácticamente de que se aprobó la reforma,
Yo creo que tuvimos una corte con una fuerte promoción en la garantía de los derechos humanos, ¿no? Aquí me sorprende, Ivonne, y quisiera con esto finalizamos esta parte. En el debate, yo lo recuerdo bien, en el primer debate en el que se enfrentaron Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, cuando se le pregunta por derechos sexuales y reproductivos, por temas escabrosos, ¿no? Dice que la Corte ya resolvió, ¿no? Que la Corte ha sido muy proactiva y demás. Y lo que dice el día de ayer es que se acabó esta época de corrupción y de nepotismo en donde la Corte no hizo nada. Yo creo que es una contradicción que está a la vista de todos. La Corte fue una muy promotora institución para garantizar derechos que el poder político, legislativo, ejecutivo, de cualquier color, de Así es. partidos azul, rojo o guinda, la Corte sí se encargó de llevar a cabo estas reflexiones en la garantía de ciertos derechos. Con el doctor Garza Onofre sobre el fin de una era, 30 años en la Suprema Corte de Justicia. Doctor, ¿qué de las sentencias, qué del legado de la construcción de autonomía e independencia de esta Corte que ya se despide puede ser retomado por la nueva Corte, por los nuevos 9 ministros, aun cuando la narrativa sea de que pues no hay mucho que recuperar? Claro, mira, Ivonne, esta cuestión desde hace tiempo la venimos pensando con algunos colegas. ¿Cuál va a ser el rol de las nuevas personas que llegan a la Suprema Corte? Porque digamos que el derecho en sede judicial funciona a través de precedentes, de la Así jurisprudencia, de es, sentencias, de casos. exacto. Entonces, pero esos casos y esos criterios pueden cambiar, ¿no? Así como antes, vuelvo al ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo, estaba prohibido, bueno, a través de amparos, a través de discusiones, se fue gestando un cambio en ese criterio, ¿no? Esos criterios pueden cambiar a través de una nueva justificación y un nuevo debate, ¿no? Acá la duda es si las nuevas personas que llegan a la Suprema Corte van a llegar a cambiar esos criterios o algunos criterios, me imagino que sobre todo algunos de los más sonados, de los más importantes, no se atrevan a tocarlos, pero yo creo que ya han dado pistas en algunas declaraciones, como el nuevo ministro presidente electo por los acordeones, Hugo Ortiz, pues que van con temas fiscales, ¿no? O que van con temas relativos a la hacienda pública. Y pues esto está por verse. Esto yo me atrevería a decir, Ivonne, que en estos momentos la palabra que podría caracterizar el momento que transita el sistema de justicia en México y la Suprema Corte es la incertidumbre. Nadie a ciencia Ujú. cierta sabe si se van a respetar los criterios, si se van a asumir prácticamente como un borrón y cuenta nueva, o estas nueve personas que llegan pues van a ser mucho más cautelosas, ¿no? Pues lo que hemos visto de estas 9, 3 ya las conocemos y esas 3, pues parecería que Batres, Esquivel y Ortiz van más bien en línea de hacer por completo un borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, yo creo que está por verse esto. No, no, yo sospecho que no se atreverán a tanto, pero lo cierto, Ivonne, es que en este momento de río revuelto, lo cierto es que cualquier decisión que tomen la podrán justificar a partir de su cercanía al poder político y con esa supuesta legitimidad que les dio el pueblo, ¿no? Estamos conversando con el doctor Tito Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, tuve la oportunidad hace menos de un mes de entrevistar a la diputada hoy, exministra Olga Sánchez Cordero, y le preguntaba lo mismo, ¿qué tanto puede construir o garantizar independencia, autonomía a la nueva Corte? Y ella respondía que esta no está dada y que la tienen que ir acuñando con sus sentencias, y hablaba de 2 puntos que me parecieron relevantes y que ella consideraba inescapables, y me gustaría conocer tu opinión. Por un lado, que frente al abuso de poder un tribunal constitucional no se puede hacer guaje, y por otro lado, que esa verificación de que no haya abuso de poder va ligado al derecho a la verdad, al derecho a saber. Es decir, no puede un tribunal, unos ministros, ocultar lo sucedido cuando hay abuso de poder. ¿Qué tanto consideras que esto pueda, pues, preservarse en ese nuevo tribunal?
No, a ver, bueno, yo creo que de la exministra Sánchez Cordero queda muy poco, ¿no? Lo que ahora tenemos es una política enteramente fundada en los colores partidistas y ese tipo de declaraciones, pues a mí me parecen más bien que no tienen un fundamento en lo que hemos visto los últimos meses, ¿no? Y sobre todo después de la reforma judicial y de lo que ella misma fundó, fue parte y cuántos familiares, ¿no? También ahí en su legado, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y bueno, la reforma judicial generó una expectativa y un discurso en donde las nuevas personas juzgadoras, pues ahora su legitimidad está en las urnas. De 6 a 3 millones es lo que estas 9 personas pueden decir que los avalan, ¿no? Entonces, esta legitimidad a la que menciona Sánchez Cordero, pues simple y sencillamente me parece que para el poder político y para la ciudadanía no se ve cristalizada en que ahora emitan una buena sentencia técnica y demás, ¿no? Y esto sumado, cuando hablaba ahí del derecho a la verdad, que la dinámica de la propia Suprema Corte, Ivonne, va a cambiar. O sea, si antes había 11 personas juzgando los casos a través de 2 salas, ¿no? Y las se distribuían ahí y funcionaban en distintos días de la semana, ahora los 9 van a ver todos los casos, ¿no? Van a ver todos los casos. Y esto, pues antes que generar mejores dinámicas, antes que generar mejores alternativas para solventar el gran rezago de la justicia en este país, me parece que va a complicar la construcción de nuevas narrativas o de nuevas alternativas, ¿no? Algo que a mí, y bueno, en lo particular, creo que puede ser una salida fácil, es algo que en la academia se le conoce como populismo judicial, ¿no? El Ujú. populismo judicial son sentencias, decisiones o acciones que van a tratar de llamar la atención a como del lugar, ¿no? Usar o no usar toga. Bueno, pues ya está, es algo simbólico, es algo que no va a tener mucha relevancia en la impartición de justicia, ¿no? Sacar la corte de Pino Suárez y vamos a hacer tours por todo el país para conocer de primera impresión los diagnósticos y más. Bueno, eso es populismo, ¿no? Sentencias muy mediáticas, ¿no? Ahora ya dicen que van contra algunos millonarios y que van a meterse al tema de los impuestos. Pues al final del caso, la legitimidad creo que van a buscarla a través de criterios de corte político, pero no jurídico. Los criterios de corte jurídico son los que se han sostenido a lo largo de los años, como de nueva cuenta, pues los más polémicos y los más interesantes, como matrimonio de personas del mismo sexo, derechos sexuales y reproductivos, cuestiones medioambientales, cuestiones también de la seguridad El pública. derecho a Esas son decidir de las sentencias. mujeres. Claro, claro, no, o sea, son sentencias importantes con muchas cuestiones técnicas que se tardaron por lo mismo, pues cierto tiempo en llegar a conseguir mayoría, ¿no? Y en hacerse obligatorios y jurisprudencia. El tema acá es que ese populismo judicial, esa legitimidad que se va a buscar, pues yo sinceramente lo veo muy, pero muy difícil. Y brevemente, porque ya nos vamos a ir en un minuto, doctor, ¿qué tanto podemos garantizar que siga esta Corte acompañada por la comunidad internacional? Porque fueron las sentencias de la Corte Interamericana las que muchas veces le abrieron el campo a otros precedentes. Claro, ese es buen candado, ¿no? Y sobre todo, y bueno, hay que olvidar que todavía en instancias internacionales como la Corte Interamericana, la Comisión, la misma ONU, pues van a llevar todos los temas relativos a la reforma judicial, ¿no? Entonces, ahí va a ser interesante en algunos años, porque sabemos que la justicia internacional tarda tiempo, ¿no? Pero va a ser interesante ver cómo va a ser esa comunicación y esa comunión. Creo que tienen un caso muy, muy complejo, la nueva Corte, ¿no? Es el caso de la prisión preventiva oficiosa, que ya esta Suprema Corte que terminó ayer no lo solventó y que por ende me parece que el primer gran reto de la nueva Suprema Corte es ver si realmente va a acatar la sentencia interamericana de eliminar la prisión preventiva oficiosa o la va a seguir metiendo en los cajones y haciendo ese guaje. Lo que la experiencia Gran reto. comparada, Ivonne, nos ve es que
los tribunales internacionales no necesariamente van en la lógica de los tribunales locales. Gran desafío. Gracias, doctor Garza Onofre, por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo. Buen día, que sea buen miércoles.